lectura de la palabra de Dios. La palabra de Dios son benditas. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Amén. Poder, amor y dominio propio. Verso 7. ¿De acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a ver 3 principios de una mentalidad de resistencia. Amén. Este es el mensaje de hoy: mentalidad de resistencia. Y vamos a ver 3 principios, gloria a Dios, amén, que nos van a ayudar a tener una mentalidad de resistencia. Damos muchas gracias por la palabra. Se puede sentar. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos en un tiempo donde cada vez más tenemos que madurar. Gloria a Dios, en nuestra fe, en nuestra mente tenemos que madurar también. Gloria a Dios. Amén. Y hoy es un día especial porque es un día que ha hecho el Señor. Y Dios hoy quiere darnos una palabra que traiga transformación, que traiga restauración a nuestra vida. Porque siempre digo que cada vez que tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios, es un tiempo de rectificar, es un tiempo de reafirmar lo que hemos creído de parte de Dios. Quiero decirle que Dios, amén, tiene una asignación para tu vida y tú tienes que verlo así, que Dios tiene una asignación para tu vida. Amén, de que tú no eres una casualidad o que tú solamente viniste porque tu papá y tu mamá tuvieron un tiempo de intimidad. Amén. Al contrario, Dios usó ese tiempo de intimidad para traerte aquí a la tierra. Amén. Y comenzar a hacer y cumplir un propósito con tu vida. Amén. Dile que está a tu lado: Dios me ha creado con un propósito. Amén. Y a su nombre. Ok. El primer punto que vamos a ver, gloria a Dios, es un punto acerca, por ejemplo, del versículo 5. Amén. Capítulo 1, versículo 5. Dice: trayendo a la memoria la fe no fingida. Amén. Primeramente quiero hablar un poco del contexto en el cual Timoteo se encontraba. Timoteo se encontraba en un contexto de conflictos donde su ministerio estaba creciendo, donde su ministerio estaba avanzando, pero había grandes dificultades en el panorama o en el entorno que él estaba edificando la iglesia del Señor. Amén. Y allí estaban un grupo muy famoso que eran los judaizantes. Amén. Los judaizantes eran un grupo de judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que querían, arrastraban las enseñanzas, gloria a Dios, o las costumbres del Antiguo Testamento. Querían traerlo a la iglesia que había nacido del Espíritu y que había conocido lo que era al Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, tenemos que vivir nosotros en ese tiempo la ley, los 10 mandamientos. Tenemos que cumplir los 10 mandamientos. Pero ahora bien, tú no eres justificado por los 10 mandamientos, sino por la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario por tus pecados. Amén. Y cuando tú y yo entendemos que fue la sangre de Cristo que nos limpió, amén, entendemos que nos movemos y nos manifestamos por la gracia. Amén. Y a su nombre. Tú sabes que gracia es el favor de Dios no merecido, que por esa gracia fuimos salvados. Ahora bien, dice el primer principio que vamos a ver es una fe no fingida. Amén. Como le dije antes, Timoteo estaba pasando un momento de dificultad
amén, estaban los judaizantes, querían que los que estaban creyendo en Jesús comenzaran a vivir conforme a la fe, a la ley, gloria a Dios, amén. Y Pablo le dice a Timoteo, gloria a Dios, que se acuerde la fe que él había recibido, amén. Estaba también el emperador Nerón, donde estaba dándole persecución a los creyentes, donde estaba dándole muerte a los creyentes. Dice la historia que en el palacio de Nerón había unos balcones, y desde ahí arriba lanzaban a los cristianos hacia abajo, y abajo había unas estacas que cuando los cristianos caían clavados en esas estacas, amén. Y en ese panorama, en ese contexto es que se encuentra Timoteo, y por lo tanto el apóstol Pablo tiene que recordarle a él la fe que él había recibido, amén. Una fe, no una fe cualquiera, sino una fe de poder y gracia. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Algo que usted debe entender es que la fe no se hereda, pero sí se transmite. Amén. O sea, su abuela Loida y su madre Eunice transmitieron las enseñanzas, amén, a Timoteo, porque Timoteo era medio judío. ¿Qué quiero decir con esto? Que el padre de Timoteo era griego, pero su madre era judía. Si usted lee el Salmo 78, se da cuenta cómo Dios usa al salmista hablando de que los niños, los jóvenes, amén, van a ser instruidos por sus padres, le van a hablar las enseñanzas, ¿verdad? Gloria a Dios, que vivieron sus antepasados, para que ellos no nieguen al Señor, sino para que a pesar de las dificultades que puedan tener, se puedan acordar de las proezas que Dios hace. Déjame decirte, cada experiencia de fe que tú vives es una plataforma que Dios está preparando para manifestar su gloria. No solamente es una plataforma, también son columnas de fe que te van a sustentar para creer lo nuevo de Dios para tu vida. Amén, amén, y a su nombre. Quiere decir que lo que tú estás experimentando, que tiene que ver con tu vida de fe, Dios te va a preparar, gloria a Dios, que aunque la dificultad sea agresiva, sea difícil, Dios te va a dar la victoria, porque tú has experimentado la gloria de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería lograr con el pueblo de Israel? De que sus padres le acordaran a sus hijos las enseñanzas, amén, del pasado. Amén. ¿Qué querían lograr? Lo que quería lograr el Señor era que cuando vinieran los siguientes desafíos, las siguientes circunstancias difíciles de sus vidas, ellos pudieran permanecer en fe. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted ha visto a gente a su alrededor que ha pasado por prueba, por enfermedad, por tribulación, y usted ve que estas personas, por encima de lo que han podido vivir, están perseverando en Cristo, son gente que te van a inspirar, son gente que te van a levantar la fe, son gente que van a hacer de bendición para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque ellos están siendo un claro ejemplo, un claro espejo de lo que es la gloria de Dios. Cuando yo veo la vida de Abraham, mi fe se aumenta, porque cuando dice la palabra de Dios que Dios lo va a salir de uno de los caldeos, la Biblia no dice que le dijo al Señor, ve al norte, al sur, al oeste, oeste, sino que él salió obedeciendo la palabra de Dios, y Dios respaldó su palabra a través de la obediencia de Abraham. Y cuando yo leo la vida de Gedeón, amén, gloria a Dios, que aunque era el más joven de la familia, que aunque era temeroso, que era una persona miedosa, amén, o sea, Dios lo usó para traer liberación al pueblo de Dios. Amén. ¿Qué quiero decirte con esto? Que lo que otros viven, que lo que tus padres espirituales viven, son un gran ejemplo para que tú también creas y te mantengas firme. Amén. Hay que mantenerse firme. Dile a quien está a tu lado, permanece firme. Amén. Entonces, mi estimado, gloria a Dios, la fe no se hereda, pero se transmite. Y el pueblo de Israel por generaciones estaba transmitiendo la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de Moisés, la vida de José. Amén. Gloria a Dios. Y cuando el pueblo tenía que enfrentar situaciones difíciles, ellos sabían perseverar. ¿Sabes por qué? Porque la fe no se hereda, sino que la fe se transmite. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios.
Y es lo que Dios quiere que tú entiendas. Y Pablo le da a entender a él, a Timoteo, aunque tú estás viendo lo que Nerón está haciendo, aunque tú veas las situaciones difíciles dentro de la congregación, déjame decirte algo, en ti hay una fe genuina, en ti hay una fe poderosa. Y quiero decirte hoy que aunque tú estés viviendo el panorama que estás viviendo, en ti hay una fe de poder, en ti hay una fe poderosa que no fue heredada sino transmitida, porque estás leyendo la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 versículo 17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Por lo tanto, cuando tú crees la palabra, al escuchar a Dios hablar a través de la palabra, tú tienes capacidad, tienes esperanza, tienes confianza de que Dios, aunque el mundo está como está, Dios está obrando. Y el que tiene fe no retrocede, el que tiene fe no tiene miedo, el que tiene fe está perseverando, creyendo. Cuando otros dicen que no se puede, el que tiene fe dice se puede. Cuando otros están diciendo que no hay posibilidad de alcanzar lo que quiere, otros dicen, aleluya, hay posibilidad, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a su nombre, y a su nombre. El que tiene fe no es aquel que no siente debilidad. Amén. El que tiene fe es aquel que aunque siente debilidad, sigue creyendo en el soberano. Amén. Hay debilidad, hay temor, hay muchas veces, gloria a Dios, escasez, pero seguimos creyéndole a Dios. Amén. Porque la fe no tiene que ver con las emociones. Posiblemente mañana te levantes desanimado, gloria a Dios, pero eso no quiere decir que no sigas creyendo. Porque las emociones y la fe no son compatibles. La emoción te dice, te sientes cansado, no ores. Te sientes agotado, no ores. Te apagaron, te quitaron la luz, no vayas a la iglesia. Mira, estás en tribulación, estás en problema. Es el tiempo de creer, es el tiempo de venir al altar y comenzar a orar, porque la fe que tú tienes no es una fe fingida, es una verdadera fe que recibiste de hombres y mujeres, especialmente de la palabra de Dios, que han dado ejemplo de lo que es vivir en la fe. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria a Cristo. El siguiente punto es: aviva el don. Amén. Seguimos leyendo el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria a Dios. Ahora, gloria a Cristo. ¿Cómo podemos mantener nuestras vidas, amén, y nuestros dones prendidos en llamas? ¿Cómo podemos lograr que nuestra vida se mantenga prendida, que en nuestros dones se mantengan prendidos? Gloria a Dios. Primeramente es intimidad. Amén. Intimidad. Si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo, no podremos mantener encendido la gracia, el don, lo que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. Déjame decirte, como dijo Jesús en Mateo 6, versículo 6, cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. La gente que quiere mantenerse encendida tiene que dejar, gloria a Dios, mucho la televisión, las redes sociales, y comenzar a intimar con el Espíritu Santo, comenzar a buscar el rostro de Dios, comenzar a clamar, comenzar a buscar su presencia, decirle: Jehová, ¿qué tú quieres hacer en mi vida? Dios mío, ¿qué tú quieres hacer en mi corazón? Obra de una manera especial. Hay gente que hoy necesita, gloria a Dios, dejar que el Espíritu Santo obre de una manera sobrenatural. Es el tiempo de que entiendas que no debes desconectarte de la fuente. Si te desconectas de la fuente, automáticamente tu vida se va a secar. Necesitamos, mis amados, mantenernos en esa entrega, en esa búsqueda, en esa intimidad con el Espíritu Santo. Y es lo que va a provocar, mi hermano, que las cosas espirituales sean manifiestas en nuestra vida. Aleluya, y a su nombre. Si
si usted se llena de Dios, usted va a agradar a Dios. Pero si usted se llena de las cosas del mundo, usted va a dar de las cosas del mundo. Es algo fácil de entender. Es sumamente necesario que nosotros entendamos, iglesia, amén, iglesia de Jesucristo, que es sumamente necesario que tú busques al rostro del Espíritu Santo, que tú busques el rostro de Jehová y digas: papá Dios, reverte mi vida. Hay lucha, hay prueba, hay dificultad, pero tú necesitas, aleluya, avivar el fuego. Y a su nombre. Cuando estamos pasando por el proceso, como estuvo pasando Timoteo, gloria a Dios, no es lo mismo creer a Dios en la buena que en la mala. Pero Dios nos manda más creer en la mala que en la buena. ¿Sabe por qué? Porque en las cosas difíciles, en los momentos difíciles, es cuando podemos ver la mano de Dios. Amén. Y muchas veces cosas pasan a tu alrededor porque Dios las permite para manifestar su gloria. Amén. Hay cosas que van a acontecer en tu vida. Problemas van a venir. Procesos van a venir. Gloria a Dios. Pero Dios estará en control. Dios estará en control. Dios estará en control. Y cuando tú estás pasando por el proceso, Dios necesita que tú sigas creyendo. Dios necesita que tú sigas avanzando. Dios necesita que tú sigas corriendo la carrera, guardando la fe, guardando el testimonio, viviendo en santidad. Dios necesita que no te detengas, sino que sigas hacia adelante. Por lo tanto, para seguir en esa dinámica, necesitamos, hermanos, tener intimidad con el Espíritu de Dios. Necesitamos tener conexión con el Espíritu Santo, que es lo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos enfocados, a no tener nuestra vida en Él. Y Rabasaya, la Maquina Santa. Oh, gloria a Dios, porque la intimidad, aleluya, se te va a revelar lo que va a pasar con tu vida. Oh, gloria a Dios y a su nombre. Lo siguiente es santidad. Tenemos que mantenernos en santidad. Amén. Y cuando hablo de santidad, hablo de una vida práctica. Gloria a Dios, que se niega a vivir en el pecado. Amén. Gloria a Dios. Es fácil vivir en santidad cuando no hay tentación, cuando no hay prueba, cuando no hay adversidad. Pero el apóstol Pablo le dice a Timoteo que aunque tú estés en prueba, que aunque tú estés en persecución, mantente en santidad, mantente en santidad, mantente en santidad. Y santidad quiere decir separado para Dios. Amén. La iglesia de Cristo ha sido separada para este tiempo para Dios. La iglesia ha sido separada. Amén. Y es diferente a lo del mundo. Y a su nombre. Y a su nombre. Gloria a Dios. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que desechar el pecado. Cuando usted quiere consagrarse a Dios, el pecado va a tocar su puerta y te va a decir: ábreme que voy para allá. No estoy diciendo voy para allá, voy a buscar. No estoy diciendo esa canción. Sí, porque algunos no tienen interpretación. Aleluya. El pecado te toca la puerta. Aleluya. Y quiere que tú le abras la puerta para Él enseñorearse de tu vida. Si el Señor perdonó tus pecados, si el Señor te lavó con su sangre, aunque tú estés en proceso, hermano, no vuelva al pecado. No vuelva atrás. Como enseñaba mi hermano Jesús ayer, gloria a Dios, hablando de los gentiles en Efesios capítulo 4:17. Así os ruego, hermanos, que no andéis como los otros gentiles, que andan con el entendimiento entrenebrecido, ajeno de la vida de Dios. Amén. Cuando habla acerca de la palabra ajeno de la vida de Dios, quiere decir que son gente que anda sin conocimiento de Dios y por lo tanto no sabe cómo Dios quiere que ellos vivan, porque no están en la luz de Cristo. Pero tú que has recibido la luz de Cristo, que has recibido la palabra de Dios, que has recibido la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario por tu vida, tú tienes que honrar esa sangre, tienes que honrar esa palabra que tú has recibido de parte de Dios. Aunque tu panorama, tu dificultad sea difícil, Dios te ha lavado con su sangre para que lo honre en todo tiempo y te mantenga en pureza. Aunque el mundo cambie, tu iglesia no puedes cambiar. Aunque el mundo cambie, iglesia, tienes que mantener en santidad, porque Jehová Dios viene a buscar una iglesia sin arruga y
veces estamos por la calle caminando, gloria a Dios, y vemos tantas opciones de pecar, pero tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. La Biblia nos manda y nos dice, puestos los ojos en Jesús. Tus ojos tienen que estar puestos en Jesús. ¿Sabes por qué? Porque hay un galardón que te está esperando. Amén, hay promesas de Dios para tu vida. Y tú no puedes vender las promesas de Dios por cualquier disparate que te ofrezcan en la calle. Tú no puedes ofrecer lo que Dios tiene para tu vida. Vestiduras blancas, corona de Dios para tu vida. Ese galardón que Dios ha preparado para tu vida por cualquier disparate del mundo. Pues dice la palabra que el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Dios quiere que tú permanezcas haciendo su voluntad, haciendo su palabra, viviendo conforme a su voluntad. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Porque viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga delante de Él. Aleluya. Mucha gente cree que la salvación se pierde, pero si usted quita su mirada de Cristo y comienza a vivir conforme a la mirada del mundo, la cosa del mundo, posiblemente, gloria a Dios, usted tenga sorpresa en el día del arrebatamiento. Y alma alaba a Dios, porque viene un arrebatamiento. Aleluya. Solamente la iglesia va a escuchar la voz del Santo. Aleluya. Cuando te llame, iglesia, aunque tú no estés aquí en la tierra, porque hayas muerto, vas a oír desde los sepulcros la voz de Jehová. Y cabazando la vasalla que te va a levantar y te va a restaurar y te va a bendecir. Siento la presencia de Dios, gloria a Dios. Mi hermano, porque es una batalla que está viviendo la iglesia. Es una batalla. Es una batalla, y hermano, que la iglesia está viviendo. Y el enemigo no quiere que tú obtengas la corona de la vida. El enemigo quiere que tú vayas al infierno. El enemigo quiere que tú vayas al Hades. Aleluya. Donde allí te vas a quemar eternamente. Si hoy no recibes a Jesús como tu Señor y Salvador. Mi alma alaba a Cristo y a su nombre. Por lo tanto, tienes que entender que Dios hace un llamado a su iglesia a estar preparada. No a prepararse, no. Gloria a Dios, tenemos que estar como las 5 vírgenes prudentes que tenían su lámpara prendida, tenían su lámpara encendida. Mi alma alaba a Dios, gloria a Dios, aleluya. No pospusieron lo que tenían que hacer ahora, como hicieron las 5 imprudentes. Gloria a Dios, aleluya. Y cabazando la vasalla. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Mi alma alaba a Dios en esta hora. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere salvar a tu iglesia. Él te ha salvado, iglesia. Mi alma alaba a Cristo. Porque Él ha ido. ¿Saben qué periodo está la iglesia? En el tiempo del desposorio. ¿Qué es el desposorio? En la cultura judía, el desposorio era como un compromiso. Pero en la cultura judía, el compromiso se consideraba un matrimonio sin haber sido consumado. ¿Cuándo se consuma un matrimonio? Cuando se llega al acto sexual. Amén. Y así está la iglesia del Señor. Estamos en el desposorio. Dice la palabra que se fue a preparar morar. Amén. Para cuando Él llame a su iglesia. Aleluya. Y a su nombre, dáselo fuerte a Jesús, iglesia. Aleluya. Hay esperanza. Hay esperanza para los que tienen fe. Hay esperanza para los que creen en Cristo. Hay esperanza para los que ponen su mirada en Jesús. Aleluya. Por lo tanto, el siguiente punto, del segundo punto que estamos viendo, es ejercita los dones de Dios en tu vida. Amén. Ejercita los dones de Dios en tu vida. Aunque la situación que tú estés viviendo de la pandemia sea agresiva, o cualquier otra situación que tú estés viviendo, tienes que mantenerte ejercitado. Dile que a tu lado, hermano, mantengámonos ejercitados. Mantengámonos ejercitados, mi hermano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cómo yo avivo el don de Dios en mi vida? Ejercitándome en iglesia. Aleluya. Aunque otros no prediquen, yo tengo que predicar. Aunque otros no hagan lo que tengan que hacer, yo tengo que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios me ha dado un don. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 1, dice: así os ruego, hermanos, que no quiero que ignoréis acerca de los dones
espirituales. Aleluya. Parece ser que algunos ignoraban que habían dones espirituales. Pero Dios quiere que nosotros no ignoremos esa verdad. Amén. Dios no está interesado en tu ministerio. Dios está interesado, Jesús está interesado en edificar su iglesia. Amén. Pues esa es la palabra que Él estableció 5 ministerios para que todos edificaran a los santos. ¿Quiénes son los santos de la iglesia? Los nuevos creyentes, los que han recibido a Cristo. Amén. ¿Con qué propósito hemos de edificar a los santos? Para que lleguen a ser diáconos o obispos. Y a su nombre. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere, que la iglesia se mantenga ejercitándose. Amén. Para poder edificar. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 10 nos habla la palabra de Dios. Vamos a buscarlo. 1 de Pedro, alabado sea el Señor. 4:10 dice la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Y a su nombre. Ya. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. ¿Cuándo yo soy buen administrador? Cuando al emplear mi don, edifico la iglesia. Ese es un buen administrador. Amén. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La palabra multiforme gracia, la palabra multiforme quiere decir, gloria a Dios, en griego polícromo. Y la palabra polícromos en griego, gloria a Dios, quiere decir muchos colores. Quiere decir que yo debo estar dispuesto a que el Espíritu Santo me use de la manera que Él quiere usarme. Quiere decir que cuando estoy enseñando soy maestro. Cuando estoy predicando soy predicador. Cuando estoy sirviendo bien soy servidor. Cuando estoy haciendo lo que sea, estoy cumpliendo con lo que Dios me mandó a hacer. Y dentro del cuerpo de Cristo, gloria a Dios, Pablo dice en 1 Corintios 12, verso 4, que hay diversidad de dones. Y tengo que estar abierto a que el Espíritu Santo me use como Él quiere. Amén. Eso es lo que quiere decir la palabra polícromo. Amén. Diversidad. Tengo que estar abierto a que el Espíritu Santo me quiera usar como Él quiere usarme. Hay dones que predominan en el creyente. Hay manifestaciones que predominan en el creyente. Gloria a Dios. Pero si Dios me quiere usar dando una palabra profética, estoy abierto. Si Dios quiere usar a un enfermo, mira mi mano, Jehová. Si el Señor me quiere mandar a evangelizar, mira mi boca y mira mis pies, Señor. Si el Señor quiere usarme para limpiar una casa a una persona que está enferma, Señor, aquí mis brazos, mis pies y todo lo que puedo dar para bendecir a alguien que necesita que el amor de Dios sea manifiesto en sus vidas. Tengo que estar abierto, iglesia, porque Dios quiere usarte y Dios no quiere que tú te limites, sino que sigas avanzando. Por lo tanto, iglesia, debemos mantenernos ejercitados. Y para tú mantenerte ejercitado, tienes que implementar el don. Si Dios te ha llamado, oye a Dios, a lo que Dios te haya llamado, no esperes a que Dios haga lo que tú tienes que hacer, sino que emprende, comienza, prepárate, edúcate. Amén. Gloria a Dios. Yo me hago un llamado. Voy a venir a la escuela de discipulado. Voy a ser preparado. Porque Dios en su palabra me dice que Él me ha dado su Santo Espíritu. Y al darme su Santo Espíritu, me ha dado la manifestación del Espíritu Santo. Amén. Entonces tenemos que desarrollar lo que Dios nos ha dado, iglesia. Las dificultades que estaba viviendo la iglesia de Efeso eran bastante agresivas. Pero a pesar de eso, Pablo dice, no permita que tu vida se apague, no permita que tu don se apague, mantente encendido, mantente prendido en Dios, en candela, en chispa y en fuego. Aleluya. Que aunque tú veas lo que tú veas, gloria a Dios, tu vida se la debes a Jehová, tu vida se la debes a Dios.
Y si la perdiste sirviéndole, aleluya, gloria a Dios, te convierte en un mártir de Jesús. ¿No dijeron amén, verdad? Sí. Aleluya. Una de las iglesias, gloria a Dios, en el Apocalipsis, no sé si era la iglesia de Esmirna, no estoy muy seguro, gloria a Dios, pero me parece que esa iglesia era la iglesia mártir, gloria a Dios. Y el Señor le dice en el capítulo 2, versículo 10, le dice: mantente fiel hasta el final para que heredes la corona de la vida. Amén. Lo importante no es solamente empezar bien, tienes que empezar bien y terminar bien. Aleluya. Si empezamos la carrera, mantengámonos fieles a lo que Dios ha depositado en nuestra vida. Amén. Tenemos que ser fiel a Dios. Y para ser fiel a Dios, usted tiene que mantenerse orando, mantenerse en santidad y mantenerse ejercitando el don de Dios en su vida. Gloria a Dios. Porque posiblemente Dios está preparando ese panorama para formar en ti un carácter de líder, un carácter de hombres y mujeres de naciones. Amén. Posiblemente estamos aquí sentados en este lugar, gloria a Dios. Pero quién sabe lo que Dios está pensando con tu vida. Quién sabe lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Entonces dice la palabra de Dios: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Cuando tú aprendas a ser fiel en lo poco, Dios te va a poner en grande. Pero no para que tú seas gloriado, ni seas reconocido, sino para que su iglesia siga creciendo, para que la gente se siga salvando, para que la gente siga recibiendo la gracia de Dios a través de tu vida. El importante no somos tú y yo, es la obra de Jehová, es la obra de Dios que quiere Él que se expanda, que crezcan. Aleluya. Si yo hago algo excelente, Dios no está mirando por eso que yo hago excelente. Lo que Dios está mirando es el fruto que está dando lo que tú haces. Ese es el enfoque de Dios, porque Dios está enfocado en que su iglesia sea edificada. Amén. A Dios lo que le interesa es que su iglesia sea edificada. Gloria a Dios. Si canta bien, si adora bien, si predica bien, gloria a Dios. Aleluya. Pero lo que Dios quiere es que lo que tú hagas bendiga al que está a tu lado. Que lo que tú hagas, amén, gloria a Dios, el que está a tu lado reciba crecimiento, reciba bendición, reciba avance, reciba revelación. Aleluya. Ahí es donde está el ojo de Dios enfocado, iglesia. Aleluya. Y a su nombre gloria. Tercer punto, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. La palabra poder en griego es la palabra dunamis. Amén. Amén, que es el poder activo de Dios. Dios nos ha dado dones. Dios nos ha dado su palabra. Pero también Dios nos ha dado poder. ¿Para qué yo necesito poder? Porque la obra que tú estás haciendo no depende de la fuerza del hombre. No depende de la sabiduría del hombre. No depende de las posibilidades del hombre o de las habilidades del hombre. O sea, totalmente la obra de Dios depende de su poder. Amén. Porque hay sanidades que se van a hacer y se van a ejecutar sobre el hombre que son sobrenatural. Y lo sobrenatural quiere decir que está por encima de lo que tú como ser humano, como persona puedes lograr. Amén. Dios va a sacar a gente de la depresión. Dios va a sacar a gente de problemas matrimoniales. Gloria a Dios. Dios va a activar en ti, gloria a Dios, los dones para que tú puedas ayudar a otros. Y para esto necesitamos el poder de Dios, el poder activo de Dios. Amén. Cuando Jesús predicaba el evangelio, amén, en Mateo, creo que en Mateo capítulo 9, versículo 35 en adelante, la palabra de Dios dice que Jesús recorría las ciudades y aldeas de ellos, predicando y enseñando el evangelio del reino. Dice que al ver la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban
como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Y le dijo a los discípulos: rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Porque a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Si usted lee los versos anteriores del capítulo 9, gloria a Dios, amén, desde el versículo 1, usted se va a dar cuenta que Jesús, dice la palabra ahí, que tuvo compasión de ellos. ¿Y cómo se manifestó la compasión de Jesús? Sanando a los enfermos. Amén. Y para usted sanar a los enfermos necesita el poder activo de Dios manifestado en su vida. ¿Sí o no? Necesitamos la obra de Dios sobrenatural manifestándose en nuestras vidas para poder ver, gloria a Dios, lo que Dios nos ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios dice de poder, de amor y de dominio propio. Debemos entender, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, gloria a Dios, amén, que nosotros debemos servir a Dios y manifestar los dones basado, gloria a Dios, en el amor. Si no tenemos amor, iglesia, no vale de nada. ¿De qué me vale salvar a multitudes de personas, gloria a Dios, si no lo hago con el amor de Cristo? Amén. Vamos a leerlo en 1 Corintios, su capítulo 13. Gloria a Dios. 1 Corintios capítulo 13. Dice la palabra de Dios: si yo hablo en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de la manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, nada de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita ni guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amén. Gloria a Cristo. O sea, tenemos que actuar bajo el amor de Cristo. Podemos hacer, como dice, quemar nuestro cuerpo, gloria a Dios, hablar las lenguas que queramos hablar, manifestar los dones que queramos manifestar o que podamos manifestar, pero si el amor de Dios o no lo hacemos con el amor de Cristo, gloria a Dios, de nada nos sirve. Amén. Porque Juan 3:16, amén, dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Y yo entiendo con esta palabra que cuando una persona ama, gloria a Dios, todo lo que hace lo va a hacer bajo la dimensión del amor. ¿Qué quiere decir esto, mis estimados? Que cuando usted ejercita sus dones y lo manifiesta para edificar a otros, amén, gloria a Dios, el común denominador de sus acciones está basado en el amor de Cristo. Quiere decir que si usted se mueve a ir a un hogar porque allí hay un enfermo, porque allí hay una persona que tiene problemas matrimoniales, porque allí hay un problema, gloria a Dios, difícil, y necesitan un hombre y una mujer de visión para que vaya a resolver ese problema, usted se va a mover por el amor de Cristo y a su nombre. No solamente recibe el poder para hacerlo, sino también que recibe la verdadera motivación por lo cual debe hacer eso que tiene que hacer. Porque lo que movió a Cristo, a Dios el Padre, mandar a su Hijo Jesucristo a la tierra fue amor. Amor de Dios. Y nosotros como iglesia no podemos olvidar que la gasolina del cristiano es el amor de Cristo operando en su vida para que otros reciban la salvación y la liberación que ellos necesitan de parte de Dios. Amén. Y tú eres el atalaya de Dios que Dios ha preparado en estos tiempos para que ese amor sea regado. Tú eres el canal y eres la fuente. Amén. Tú eres el conducto que Dios está usando para que su amor sea manifestado a las naciones. Aleluya. Y debes entender esto porque es sumamente importante. Porque tú tienes que dar por gracia, por lo que por gracia has recibido. Tú has recibido amor, tienes que dar amor. Y a su nombre. Aleluya. Y a veces uno dice: pastor, es que no siento ir a predicar. Pastor, es que no siento ir a enseñar la palabra. Pastor, es que no siento coger la bayeta. No es tema de sentimiento, es tema de obediencia.
Es que no ama a Dios como quisiera. Obedece a Dios. Porque si usted se da cuenta, la palabra me dice que los mandamientos más importantes es amar a Dios y al prójimo. Lo más importante. Gloria a Dios. Ay, que mi hermano no me cae tan bien. No, Dios no te mandó a que tú te lleves bien con tu hermano. O que te caiga bien con tu hermano. Ay, que yo no siento la emoción. No me fluye. Voy a saludar a fulano, a fulanita. Dios no te manda que tú sientas. Dios te manda que tú obedezcas. Porque la obediencia va a establecer lo que tus sentimientos no son capaces de asumir. Amén. La obediencia va a establecer en tu vida actitudes, comportamientos, acciones que no lo hacen tus emociones. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando tú entiendes que debes amar a tu prójimo como a ti mismo, tú vas a ser obediente por encima de tus sentimientos. Los sentimientos me dicen no ores. Los sentimientos me dicen no busques la presencia de Dios, pero tú tienes que hacerlo. Amén. Porque no es cuestión de sentimientos o de estado de ánimo, sino de obediencia. Amén. Obediencia a Dios. Aleluya. Dios nos ha dado poder, pero también nos ha dado su amor. Y ese amor tiene que ser manifestado a través de tu vida. Tiene que ser manifestado el amor de Dios. Y no podemos perder de vista esa gran realidad. Amén. En 1 de Juan 4:18. 1 de Juan 4:18. Dice la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. El 1 de Juan 5, del 1 al 3. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues ese es el amor, amén, ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Tú y yo damos llamado a amar. Amén. Y cuando realmente hemos conocido a Jesús, ese amor tiene que fluir en nuestro interior. Y todo lo que tú, mira, cuando tú te has enamorado y entiendes, porque muchas veces no es que no estemos enamorados de Dios, sino que no sabemos conjugar el amor de Dios en cuanto a nuestro ejercicio de nuestra fe. Me explico. Hay personas que simplemente creen que el amor de Dios es un sentir en su corazón, gloria a Dios, y quedarse con Él solo, ellos solos, amándose ellos mismos y amando a Dios ellos solos. No, dice la palabra de Dios que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El amor de Dios es un amor práctico. Es un amor que tiene una manifestación que evidencia que tú estás caminando en los mandamientos de Dios. Y que Dios, amén, está produciendo y emanando de ti, gloria a Dios, tú como un canal, ese amor que otros necesitan que sea manifestado a través de tu vida. Siempre te lo digo, gloria a Dios, tú no eres lo más importante, refiriéndonos a que si Dios ha puesto su amor en ti o en mí, no es para que tú siempre sientas el amor de Dios para ti solito. No, el amor que tú has recibido es un amor que Dios quiere que tú lo compartas. Amén. Porque ¿cómo la gente puede saber que tú eres de Dios si tú no amas al que está a tu lado? Jesús dijo en una ocasión: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos a los otros. Quiere decir que cuando la gente de afuera ve el amor de Dios que se manifiesta en la congregación, amén, la gente va a reconocer que tú tienes la marca de Cristo. El amor de Dios está manifestando en tu vida, amén, porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor, amén. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
el amor, el primer fruto, primera manifestación del Espíritu Santo en cuanto al fruto, es el amor. El amor de Dios tiene que fluir, tiene que emanar de nosotros como iglesia. Es lo que nos identifica ante los de afuera. Es lo que de lo que da testimonio al mundo afuera de que somos hijos de Dios, de que hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios y a su nombre. Y Juan 1:15 dice, como estamos leyendo, ya terminando ese versículo del 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, el amor de Dios, aleluya, es un amor tan poderoso, es un amor tan sobrenatural, gloria a Dios, que Dios no solamente te dice que tenga intimidad con Él, no solamente Dios te dice que vive en santidad, no solamente Dios te dice, gloria a Dios, que tú seas un creyente, gloria a Dios, que avives el don que Dios te ha dado. También Dios te dice que tú tienes que amar. Amén. Y muchas veces es difícil amar en un contexto en el cual Timoteo se encontraba, donde posiblemente, gloria a Dios, había personas que le hacían la contra. Me refiero porque estaban los judaizantes y querían establecer, querían que los judíos, los gentiles, vivieran el judaísmo. Le decían que el cristianismo no era suficiente, que esto no era suficiente, tenían que, aparte de Cristo, tenían que vivir la ley. Y era el conflicto que había. Y Pablo le dice, tienes que amar también. A esa gente tienes que amarla. Gloria a Dios. Y a su nombre. El amor de Dios va a marcar nuestra vida y va a traer cambios a nuestra vida. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos entender esa realidad, esa verdad, porque el amor de Dios es sumamente necesario para poder servir al Señor. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Gloria a Dios. Dice el 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 9, 27. 1 Corintios 9, 27. Aleluya. Dice la palabra de Dios. 1 Corintios 9, 27. Dice que si no que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. Amén. Déjeme decirle, cuando hablamos de dominio propio, hablamos de disciplina. Amén. Una de las cosas que necesitamos, hermanos, para permanecer en el lugar que Dios nos ha plantado, es que tenemos que ser disciplinados. Sin disciplina no se forja el carácter de Cristo del creyente. Gloria a Dios. Cuando usted tiene dominio propio, no es que usted le salió el dominio propio. No, usted tiene que ser ejercitado, gloria a Dios, en las disciplinas de Dios para que usted forje ese carácter que necesita manifestar. Gloria a Dios como creyente. Y a su nombre. Gloria. Si usted no le da valor a lo que Dios ha depositado en su vida, usted no puede ser disciplinado. Amén. Una de las cosas que nos impiden ser disciplinados es cuando tenemos una falsa percepción de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Amén. Pero cuando usted entiende que Dios lo ha llamado como un obispo o un diácono en la iglesia, usted se va a enfocar en formar su vida, gloria a Dios, a fin de establecer una conducta que le permita, gloria a Dios, asumir compromiso delante de Dios. Déjame decirte, lo que va a traer crecimiento y avance en tu ministerio tiene que ver con tú asumir un compromiso constante y progresivo. Lo que te va a hacer atractivo para Dios es cuando tú decidas someterte al carácter de Dios conforme a su palabra. Es cuando tú decidas vivir conforme a su palabra. Amén. Que aunque no te gusta, que aunque no te cuadra lo que te está enseñando el Señor, pero tú decides someterte a eso. Eso va a permitir, gloria a Dios, que seas calificado para los próximos compromisos y visiones y proyectos e ideas divinas de Dios para tu vida. Esa falso entusiasmo, gloria a Dios. Pero cuando usted es una persona disciplinada, usted aprende, gloria a Dios, a ser un líder productivo y multiplicador. Dios quiere que lo que Él ha puesto en tu vida no solamente
O sea, ¿de qué nos vale a nosotros tener dones y que mueran con nosotros? No, esos dones, esos llamados que tenemos de parte de Dios, tenemos que explotarlo en el buen sentido de la palabra. Tenemos que usarlo de modo, gloria a Dios, que ese uso o sea, nos permita abrir un camino. Y ese camino, gloria a Dios, otros puedan cruzar por él. Amén. Que mi experiencia, que mi vivencia, que mi testimonio sea de inspiración para otras personas que necesitan un espejo en la tierra. Porque déjeme decirle, muchos necesitamos un espejo. Aleluya. Amén. Y el mayor espejo que tenemos es Cristo. Pero también tus líderes, tus pastores son espejos para que tú también camines como debes caminar. Amén. Si caminamos bien, ¿sí o no? Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué es un heraldo, iglesia? Un heraldo era un mensajero, era gloria a Dios, un funcionario del gobierno o del rey que se encargaba de dar un mensaje o un edicto del rey. Amén. Entonces, Pablo, como heraldo de Dios, él daba la predicación, la enseñanza del evangelio. Porque Pablo dice: yo he sido constituido apóstol, amén, maestro y predicador. Amén. Y cuando hablamos de la palabra heraldo, hablamos de alguien que da un mensaje de parte del rey. En este caso, un mensaje de parte de Dios. Si tú no eres disciplinado, posiblemente pierdas la carrera. Amén. Y tú siendo un vocero, un mensajero de la palabra de Dios, imagínate que tú y yo somos mensajeros de Dios. Nos llevemos la gran sorpresa que nos espera la segunda venida. Amén. Gloria a Dios. Donde allí, mi hermano, mire, el que no te firme, muchos se van a salvar. Muchos se van a salvar. Gloria a Dios. Pero el que no persevere en la palabra de Dios va a tener sorpresa. Y a su nombre va a tener sorpresa, iglesia. Entonces tenemos nosotros que perseverar. Amén. Perseverar. Entonces, como digo, un heraldo es un funcionario, un encargado de proclamar, de transmitir al pueblo los mensajes del rey. Amén. Y a su nombre, gloria. Entonces, una fe inquebrantable es aquella que desafía tus límites. Una fe inquebrantable es aquella que desafía tus límites. Gloria a Dios. Entonces, tú tienes que tener fe, pero también tienes que tener un carácter, tener una disciplina. Gloria a Dios. Amén. Sin disciplina tú no puedes establecerte, no puedes tener un crecimiento. La inconstancia, amén, la inconstancia, el posponer los proyectos de Dios en tu vida, en vez de hacerte avanzar, te retrasa. Dios no quiere que tú seas solamente un creyente en la iglesia. Dios quiere usar tu vida como un instrumento para Él glorificarse. Juan 8, creo que el versículo 16, 16:8. Juan 16:8 dice la palabra de Dios: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis ¿qué? Y seáis así. Capítulo 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. ¿Cómo se bulín? Y a su nombre. Aleluya. Se piensa un chingo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y vuestro fruto permanezca. Dice: para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú das fruto, ¿qué hace el Señor? Te limpia. ¿Para qué? Para que llegue más fruto. ¿Y quién fue que dijo eso? Jesús. Jesús quiere que tú seas disciplinado, porque el que tiene disciplina entiende que cuando da fruto,
tienes que estar preparado para la próxima temporada de Dios para seguir llevando más fruto. Entonces, no es que yo disfruto y me olvido de la asignación y del compromiso de Dios. Tengo que perseverar en la asignación de Dios porque Dios quiere seguir dando frutos a través de mi vida. Amén. Gloria a Dios. Y cuando yo doy fruto, la gloria es de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis no poco, mucho fruto. Mucho fruto. El Padre glorificado. Y cuando tú llevas mucho fruto, es lo que hace que te limpia para que sigas fluyendo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que aunque tú hayas dado muchos frutos, amén, en una temporada u otra, Dios quiere que en las próximas temporadas sigas llevando más frutos para su gloria. Amén. Entonces, iglesia, tú tienes una fe poderosa. Una fe, gloria a Dios, que Dios ha dado a los creyentes para que sigan avanzando. En una ocasión yo dije que Dios no le ha dado más fe a uno que a otro. La diferencia es que hay algunos que hacen más uso de su fe que otros creyentes. O sea, Jesús tuvo que morir y sufrir un poquito más de padecimiento por el apóstol o por el profeta que por el evangelista, el pastor y el maestro. O sea, murió por ellos igual. Y fue la misma sangre, el mismo sacrificio en el mismo momento. Amén. Y la fe que le dio el apóstol también se la dio al profeta. Pero cada uno se mueve y se manifiesta según la diversidad de Dios, según la obra de Dios en sus vidas. Gloria a Dios. Y cada uno debe manifestar lo que tiene que manifestar, porque Dios le ha dado una fe. Por eso dice en Romanos 12, versículo 6, ¿verdad? Que según la fe que Dios nos ha dado, debemos ministrar el don. Debemos manifestar el don de Dios en nuestra vida conforme a la medida de fe que Dios nos ha dado. Gloria a Dios y a su nombre. Por lo tanto, iglesia, necesitamos perseverar, mantenernos firmes, aunque usted vea las turbulencias. Amén. Estamos en un tiempo donde tenemos que cada día más congregarnos. Aleluya. Estar más cerca de la palabra de Dios. Estar más cerca de las cosas de Dios. No alejarnos. No desaparecer en toda la semana. Y a su nombre. Gloria a Dios. Tenemos que estar presentes, iglesia. Porque Dios, como te digo, si tú no vienes a las clases, te lo voy a decir claro, y a la gente que está en las redes sociales, si tú no vienes a la iglesia a prepararte, a recibir la palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje que tú estás transmitiendo con esa actitud? No te lo voy a decir para que te lo vayas de tarea, para que tú lo busques en Google. Mejor buscar orando, a ver si lo vas a encontrar. Si tú no vienes al estudio bíblico, a la preparación de la palabra de Dios, ¿cuál es el mensaje que tú estás transmitiendo con esa actitud? Gloria a Dios. Si Dios te quiere usar y si Dios quiere limpiarte para que sigas llevando más fruto. Porque es la intención de Dios. Es el plan de Dios para tu vida. Gloria a Dios. Te digo, todos tenemos dificultades. Todos tenemos procesos en la vida. Gloria a Dios. Y con todo Dios te está trabajando. Pero, a pesar de todas esas cosas, Dios siempre te va a dar un mensaje de fe. Dios siempre te va a dar un mensaje de fortaleza, de afirmación, de perseverancia en lo que Él te ha prometido. Dios siempre te va a hablar para edificar tu vida y para levantarte cada día más con más fe, con más confianza. Gloria a Dios. Amén. Y a su nombre. Yo espero que la gente levantarse a las 4 de la mañana, orando, buscando el rostro del Señor. A las 4, a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana. Gloria a Dios. Amén. Si el enemigo nos cerró una puerta, nosotros vamos a buscar otra iglesia. Amén. Lo que no podemos es decir, no sabemos qué vamos a hacer. No, tenemos que activarnos en lo que Dios nos ha depositado. Gloria a Dios.
Y tenemos que seguir creyéndole a Él. Amén. Y a su nombre. Hasta aquí nos lleva el Señor, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Señor y a los amigos que nos ven en las redes sociales. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Shalom, shalom. Amén.